Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Moon, su narrador en este su podcast Historias y Cuentos narrados por Moon. Hoy les traemos un nuevo episodio de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Pero antes de comenzar, quiero darles una mención. Moon Potion es una tienda naturista creada por Janet. Moon Potion y sus creadores desean acompañarte en tu día a convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario, en un ritual placentero donde puedes conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellos están convencidos que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde un punto de vista holístico y natural. En Moon Potion crean el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con tu cuerpo y en armonía con la madre tierra. Desde un enfoque holístico cuidan cada detalle, desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada fórmula, porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. ¿Listos para transformar su rutina de belleza en un momento sagrado? Descubre el poder de la naturaleza con Moon Potions. Moon Potion es una tienda que vende productos naturales que ellos mismos fabrican. Y pues yo se lo recomiendo porque yo he comprado un repelente para mosquitos que realmente me ha funcionado. Si gustan checarlo o ver sus productos, pues pueden revisarlo en sus páginas o redes sociales que son Instagram como Moon-Potion y Facebook como Moon Potions. De todos modos, se los voy a dejar los links en la descripción del video. Y también hay una imagen con el código QR porque si gustan ir a ver su red de Instagram. Bueno, con esta mención, vamos a dar paso al siguiente cuento. El Rey Veste. Los dioses sufren y autorizan muy bien entre los reyes cosas que les horrorizan en la canalla. Buckhorse, Ferrex y Parrex. Alrededor de una medianoche de octubre, debajo del reino caballeresco de Eduardo III, dos marineros de la tripulación del Brian Nacy, goleta de comercio que servía entre Le Éclusier, Bélgica y el Támesis, y que se llevaban cada en ese río, se maravillaron al encontrarse sentados en la sala de una taberna de la parroquia de San Andrés, en Londres, taberna en cuya insignia lucía el nombre Alegre el Lobo de Mar. Aunque mal construida, la sala, ennegrecida por el humo, baja de techo y semejante a todos los chamizos de aquella época, era, sin embargo, según grotescos grupos de bebedores diseminados aquí y allá, lo suficientemente apropiada para el cometido al que fue destinada. Entre aquellos grupos, los dos marineros formaban, creo, el más interesante e incluso el más notable. Aquel que parecía ser el de la mayor edad y a quien su compañero llevaba con el característico nombre de Lex, era también, y con mucho, el más alto de ambos. Podía muy bien tener 6 pies y medio en la inclinación habitual de sus hombros, parecía consecuencia obligada de una prodigiosa estatura. Su exceso en altura era compensado con unas deficiencias en otros aspectos. Era muy flaco y hubiera podido, tal como afirman sus camaradas, cuando estaba borracho, sustituir la adresa de la cabeza del mástil y cuando estaba sobrio, al cuchillo del foque. Pero evidentemente estas bromas y otras parecidas nunca produjeron ningún efecto sobre los músculos tensos del lobo de mar. Con pómulos salientes, gran nariz de halcón, mentón iriso, mandíbula inferior deprimida y enormes ojos protuberantes, la expresión de su fisonomía, si bien teñida de una especie de indiferencia obstinada hacia todas las cosas, no era menos solemne y seria, y se situaba más allá de toda imitación y descripción. El marinero más joven era, al parecer, extranjero y, al contrario, la recíproca de su compañero. Unas piernas arqueadas y regordetas soportaban su persona pesada y abombada, y sus brazos cortos y gruesos, terminados en unos puños más que ordinarios, pendían y se balanceaban a sus costados como los alerones de una tortuga de mar. Unos ojos pequeños y de color impreciso centelleaban profundamente hundidos en su cabeza. La nariz estaba metida dentro de la masa de carne que rodeaba su cara redonda, llena y empurpurada, y el grueso labio superior se reposaba complaciente sobre el inferior, aún más grueso, con aire de satisfacción personal aumentado por la costumbre del propietario de dichos labios de ir lamiéndose de rato en rato. Contemplaba a su compañero de a bordo en un sentimiento mitad de admiración, mitad de burla, y, a veces, cuando lo contemplaba de cara, tenía el aspecto de un sol empurpurado observado, antes de ponerse en la cima de las rocas de Ben Nevis. Mientras tanto, las peregrinaciones de la digna pareja por las distintas tabernas de la vecindad durante las primeras horas de la noche fueron variadas y estuvieron llenas de acontecimientos. Pero los fondos, incluso los más vastos, no son eternos, y con los bolsillos vacíos nuestros dos amigos se aventuraron en la taberna. Cuando comienza esta historia, Lex y su compañero Hugh Tarpaulin se hallaban sentados, cada quien con los codos apoyados en la amplia mesa de roble en mitad de la sala, con las mejillas entre las manos. Al amparo de un gran botellón de Humming Stuff no pagado, miraban de reojo las palabras siniestras. No hay tiza. Que no sin asombro ni indignación de ambos aparecía sobre la puerta con caracteres de tiza, esta imprudente tiza que osaba declararse ausente, y no es que la facultad de descifrar los caracteres escritos.
considerada entre la gente llena de aquellos tiempos como un poco menos cabalística que el arte de trazarlos. Hubiera podido, en estricta justicia, ser imputada a los dos discípulos del mar. Sin embargo, había, a decir verdad, cierto retorcimiento en la área de las letras, y en el conjunto mismo de ellas no sé qué indescriptible aspecto, que presagiaba, en la opinión de ambos marinos, una condena sacudida y un tiempo muy feo que les hizo decir de golpe, siguiendo el lenguaje metafórico del ex: cuidar de las bombas de chique, a ceñir todo el trapo y a hundir delante del viento. En consecuencia, tras consumir lo que quedaba de la botella de cerveza, sólidamente agarrados a los cortos justillos, al final tomaron impulso y se lanzaron hacia la calle. Tarpaulin, es verdad, entró 2 veces en la chimenea al confundirla con la puerta, pero por su fin su fuga se efectuó felizmente, y una media hora después de la medianoche, nuestros dos héroes equilibraron su paso y caminaban formando a veces bien precisas a lo largo de una callejuela oscura en dirección a la escalera de San Andrés, ardientemente perseguidos por la tabernera del alegre lobo de mar. Muchos años antes de esta historia, lo mismo que muchos años después de que transcurrió, toda Inglaterra, pero la más metrópoli, vibraba periódicamente el grito siniestro de ¡La peste! La ciudad estaba en gran parte despoblada y, en aquellos horribles barrios vecinos del Támesis, entre aquellas callejuelas y negros pasajes, estrellos e inmundos, que el demonio de la peste eligió. Se suponía entonces, como lugar de su natalicio, solo se podía encontrar pavoneándose el espanto, el terror y la superstición. Por orden del rey, esos barrios estaban condenados. Se le prohibió a toda persona, bajo pena de muerte, penetrar en sus espantosas soledades. Sin embargo, ni el decreto de la monarca, ni las enormes barreras alzadas a las entradas de las calles, ni la perspectiva de aquella repugnante muerte, que, casi seguro, engullía al miserable a quien ningún peligro podía apartar de la aventura, no impedía que las habitaciones desamuebladas y deshabitadas fueran despojadas del hierro, del cobre, de los plomos, en fin, de todo artículo que podía convertirse en objeto de un lucro cualquiera, por la mano de una rapiña nocturna. Se pudo constatar a cada invierno la apertura anual de las barreras, que, cerraduras, cerrojos y cavas secretas, no protegieron más que mediocremente aquellas amplias provisiones de vinos y licores que, vistos los riesgos, varios de los comerciantes que tenían tienda en la vecindad se habían resignado, durante el periodo de exilio, a confiar a garantía tan insuficiente. Pero entre el pueblo aterrorizado muy pocos atribuían aquellos hechos a la acción de manos humanas, espíritus y duendes de la peste, demonios de la fiebre. Tales eran para las clases populares los verdaderos autores de la desgracia, y se contaban sin cesar unos cuentos para helar la sangre en las venas que, a la larga, toda aquella masa de edificios condenados fue rodeada del terror como por un sudario. Hasta el mismo ladrón, a menudo espantado por el horror supersticioso que sus propias depreciaciones creó, dejaba el amplio circuito del barrio maldito, lo abandonaba a las tinieblas, al silencio, a la peste, a la muerte. A través de una de esas temibles barreras de las que he hablado, que indicaban que la región situada más allá estaba condenada, Lex y el digno Hugh Tarpaulin desembocaron en salir de una calleja, donde su carrera quedó de repente interrumpida. No era cuestión de volver sobre sus pasos ni tampoco había tiempo que perder. Quien les daba caza les iban pisando los talones. Para dos marineros de pura sangre, trepar por el vasto andamiaje no era más que un juego, y exasperados por la doble excitación de la carrera y los licores, saltaron resueltos al otro lado, y luego reprendieron su ebria carrera en gritos y aullidos. Se perdieron en aquellas profundidades complicadas y malsanas. Si no hubiera estado borrachos hasta el punto de haberse perdido en su sentimiento moral, sus pasos vacilantes habrían sido paralizados por los horrores de su situación. El aire era frío y brumoso, entre el césped alto y vigoroso que les subía hasta los tobillos, los adoquines sueltos y yacían en espantoso desorden. Casas enteras derruidas taponaban las calles. Los miasmas más fétidos y deleteros reinaban por todas partes, y gracias a aquella pálida luz que, incluso a medianoche, emana siempre de una atmósfera vaporosa y pestilente, se habría podido distinguir en las aceras y en las calles, pudriéndose en las habitaciones sin ventanas, la carroña de diversos ladrones nocturnos detenida por la mano de la peste en la perpetración de su fechoría. Pero no sería el poder de las imágenes, las sensaciones y los obstáculos de cualquier naturaleza lo que tendría la carrera de aquellos hombres que, naturalmente bravos, y sobre todo aquella noche, llenos hasta los bordes de coraje y de humming stuff, se arrojaron intrépidos todo lo derecho que su estado les permitió en las mismas fauces de la muerte. Adelante, adelante iba siempre el siniestro Lex. Resonaban los ecos de ese desierto solemne de gritos semejantes al terrible yugo de la guerra de los indios, y con él, siempre a su lado, trotaba el barrigudo Tarpaulin, agarrado al costillo de su camarada, más ágil y sobrepasando incluso a este último en sus valerosos esfuerzos vocales, mediante mugidos de bajo extraídos de las profundidades de sus pulmones estentóreos. Alcanzaron la plaza fuerte de la peste. A cada paso o caída su carrera se hacía más horrible e infecta. Los caminos más estrechos y embrollados, grandes piedras y vigas cayendo en cuando de los estejados descalabrados y daban testimonio, con sus caídas pesadas y funestas, de la prodigiosa altura de las casas circundantes. Cuando podía hacer un esfuerzo energético para abrirse paso entre los frecuentes montones de escombros, no era raro que sus manos cayeran sobre un esqueleto o se metieran entre un amastillo de carnes descompuestas. De golpe, ambos marineros tropezaron con un amplio edificio de siniestra apariencia.
Un grito más agudo que de costumbre surgió del gaznate del exasperado Lex y fue respondido desde el interior por una explosión rápida, sucesiva, de gritos salvajes, demoníacos, casi unos estallidos de risa. Sin asustarse de estos sonidos, que, por su naturaleza, en semejante lugar, en un momento sí hubieran solidificado la sangre en pechos menos irreparablemente incendiados, nuestros dos borrachos se lanzaron con la cabeza gacha contra la puerta, la derribaron y se abatieron en la mitad del suelo con una oleada de imprecaciones. La sala donde cayeron resultó ser el almacén de una empresa de pompas fúnebres, pero una trampilla, abierta en un rincón del suelo, cerca de la puerta, daba una letanía de cavas cuyas profundidades, como lo proclamó, un tintineo de botellas que se rompían, estaban bien surtidas de su habitual contenido. En medio de la sala, una mesa puesta, y en medio de la mesa, al parecer, una gigantesca olla llena de punch, con botellas de vinos y licores que competían con potes, jarras y frascos de toda forma y especie, todo desparramado en profusión sobre la mesa. Alrededor de ella, sobre caballetes fúnebres, se sentaba una sociedad de 6 personas. Voy a intentar describirlas uno por uno. Frente a la puerta de entrada y un poco más arriba que sus compañeros, un personaje que parecía presidir la fiesta. Era un ser descarnado, de gran talla, y Lex permaneció estupefacto al encontrarse frente a frente a alguien más flaco que él. Su cara era tan amarilla como el azafrán, pero ninguno de sus rasgos, salvo uno, era lo suficientemente notable como para merecer una descripción particular. Ese rasgo único consistía en una frente tan anormalmente y tan feamente alta que se hubiera dicho que era un bonete o una corona de carne superpuesta a su cabeza natural. La boca rechinante estaba plegada por una expresión de espectral afabilidad y los ojos, como los de cualquier persona sentada a la mesa, brillaban con ese singular barniz que procuran los humos de la embriaguez. Tal caballero vestía de pies a cabeza con un manto de terciopelo de seda negra, ricamente bordado, que flotaba negligentemente alrededor de su talle a la manera de una capa española. Su cabeza, abundantemente erizada de esas plumas con que adornan los carruajes funerarios, se balanceaba de un lado a otro con aire de consumada afectación. En la mano derecha sostenía un gran fémur humano, en el que acababa de golpear, al parecer, a uno de los miembros de la asamblea para pedirle una canción. Frente a él, con la espalda hacia la puerta, una dama cuya extraordinaria fisonomía no le cedía en nada. Aunque tan alta como el personaje que acabo de describir, la dama no tenía derecho a quejarse de una delgadez normal. Evidentemente, estaba en el último periodo de la hidropesia y por su aspecto se pareció mucho a la enorme barrica de cerveza de octubre que se alzaba, desfondada por arriba, justo a su lado, a un rincón de la cámara. Su cara era singularmente redonda, roja y llena, y la misma particularidad, o más bien, la ausencia de particular que ya mencioné en el caso del presidente, marcaba su fisonomía. Es decir, un solo rasgo de su cara merecía una caracterización especial. El hecho es que el clarividente Tarpaulín vio enseguida que la misma observación podía aplicarse a todas las personas allí reunidas. Cada quien parecía haber acaparado para él solo un pedazo de fisonomía. En la dama, ese pedazo era la boca, que comenzaba en la oreja derecha y corría hasta la oreja izquierda, dibujando un abismo terrorífico de forma que sus cortos colgantes de orejas se hundían a cada instante en la cima. Sin embargo, la dama se veía que desplegaba todos sus esfuerzos para conservar la boca cerrada y darse un aire de dignidad. Su atuendo consistía en un sudor recién almidonado y planchado, con un cuellecillo pisado con muselina de batista. A su derecha estaba sentada una dama joven y minúscula a quien la besa parece patrocinar. Esta delicada y pequeña criatura dejaba ver, en el temblor de sus dedos corroídos, en el tono lívido de sus labios y la ligera mancha éctica que sombreaba sus pies, por otra parte ya plúmbea, los síntomas evidentes de una tisis desenfrenada. Un aire de alta distinción, sin embargo, se extendía por toda su persona. Llevaba de manera graciosa y del tono desenvuelto una amplia y hermosa mortaja del más fino lino de las Indias. Sus cabellos caían en bucles sobre su cuello, una dulce sonrisa lucía en su boca. Pero su nariz, un extremo larga, delgada, sinuosa, flexible y purulenta, colgaba mucho más abajo que su labio inferior. Esta trompa, pese a la forma delicada con que ella la desplazaba de vez en cuando, moviéndola de derecha a izquierda con su lengua, daba a su fisonomía una expresión algo equivocada. Al otro lado, a la izquierda de la dama hidrópica, había un hombre viejo y bajito, hinchado, asmático y gotoso. Sus mejillas reposaban sobre los hombros como dos enormes botas de porto, con los brazos cruzados y una de las piernas envueltas en vendaje y reposando sobre la mesa. Parecía mirarse a sí mismo como si tuviera derecho a alguna consideración. Extraía mucho orgullo de cada pulgada de su envoltura personal, pero experimentaba un placer más especial todavía al traer las miradas de por su color tan vistoso. Cierto es que, sobre todo, ese vestido no debió de costarle mucho dinero, y que era de una naturaleza tal que le caía bien, pues no era sino una de esas fundas de seda curiosamente bordadas que en Inglaterra, y en otros lugares, también cuelgan en lugares bien visibles por encima de las casas de las grandes familias ausentes. A su lado, a la derecha del presidente, se sentaba un caballero con grandes medias blancas y un calzón de algodón.
Su ser se sacudió de una forma risible por culpa de un tic nervioso que Tarpaulin denominaba las angustias de la embriaguez. Sus mandíbulas, recién afeitadas, estaban estrechamente apretadas con un vendaje de muselina y sus brazos, ligados de la misma forma por las muñecas, no le permitían servirse con libertad de los licores que había en la mesa. Una precaución necesaria, en opinión del ex, dado el carácter embrutecido de su cara de biberón. Sin embargo, un par de orejas prodigiosas que sin duda era imposible disimular, surgían en el espacio, y de vez en cuando se les veía como sacudidos por un espasmo al son de cada tapón que se hacía saltar de las botellas. El sexto y último, sentados frente al biberón, tenía un aire tieso y estado afectado de parálisis. Hablando con seriedad, debe sentirse muy poco a gusto dentro de su incómoda vestimenta. Estaba ataviado. Atavío quizá único en su género, con un hermoso ataúd de cabo completamente nuevo. La parte alta se abría como una tapa y caía sobre su cabeza como un capuchón. Le daba a toda la cara una fisonomía de indescriptible interés. Unas bocamangas aparecían practicadas a ambos costados, tanto por comodidad como por elegancia. Este atavío, sin embargo, impedía al desdichado cualquier movimiento y le obligaba a mantenerse quieto en su sitio, lo mismo que sus compañeros, y, como quiera que estaba apoyado contra su catafalco e inclinado en un ángulo de 45 grados, sus dos ojos grandes a flor de cabeza giraban y asaeteaban hacia el techo sus terribles globos blancuzos, como un absoluto asombro de su propia enormidad. Delante de cada convidado había medio cráneo del cual se servía guisa de copa. Por encima de sus cabezas pendía un esqueleto humano, por medio de una cuerda atada a una de sus piernas y fijada a una argolla del techo. La otra pierna, que no estaba sujeta, surgía del cuerpo un ángulo recto y hacía danzar y pirotear a toda la carcasa temblorosa cada vez que un soplo de viento se abría paso en la sala. El cráneo de la espantosa cosa colgante contenía una cantidad de carbón encendido que arrojaba sobre la escena un resplandor vacilante pero vivo, iluminando los féretros y todo el material del empresario de pompas fúnebres que parecía apilado de gran altura en la habitación, contra las ventanas, impidiendo que ningún rayo de luz pudiera escapar de la calle. A la vista de esta extraordinaria asamblea y su decorado aún más extraordinario, ambos marinos no se condujeron en todo el decoro de que hubiera cabido esperar. Lex, apoyándose contra el muro cerca del que se encontraba, dejó caer su mandíbula inferior aún más bajo de lo que acostumbraba y desplegó sus grandes ojos sobre el panorama que aquello se ofrecía. Mientras tanto, Hugh Tarpaulin se agachaba un poco para poner su nariz al nivel de la mesa y, poniéndose las manos sobre las rodillas, estalló con una gran risa moderada e intempestiva, en un largo, ruidoso y ensordecedor ruido. Sin ultrajarse ante una conducta tan prodigiosamente grosera, el gran presidente sonrió graciosamente a nuestros intrusos. Les hizo con su cabeza de plumas negras una seña de dignidad, y levantándose tomó cada uno de ellos por el brazo y lo condujo hacia un asiento que las otras personas de la compañía acaban de prepararles. Lex no ofreció la menor resistencia y se sentó donde le indicaban mientras que el galante Hugh, apartando el caballete de un lado de la mesa, fue a instalarse al lado de la damisela tísica, con gran alegría y sirviéndose un cráneo de vino tinto. Se lo tragó en honor de una más íntima relación. Pero, ante esta presunción, el rígido gentleman del ataúd pareció exasperado y la cosa hubiera podido dar lugar a las más serias consecuencias si el presidente no hubiera, en aquel momento, picado sobre la mesa con su cetro para atraer la atención de todos los asistentes al discurso siguiente. La feliz ocasión que se nos ofrece nos impone el deber de... ¡Quieto ahí!, le interrumpió Lex con aire de gran seriedad. ¡Quieto ahí un poco! ¿Qué te quedó? Espérate tantito. Te digo, y dinos primero quién eres y qué hacen ustedes aquí, vestidos como feos demonios y zampándose el retuerce tripas de nuestro camarada Will Wimpley, el enterrador, y todas sus provisiones que tenía guardadas para el invierno. Ante esta imperdonable muestra de mala educación, toda la extraña sociedad se incorporó a media sobre sus pies y profirió un montón de gritos diabólicos, parecidos a aquellos primeros que había traído la atención de los dos marineros. El presidente, no obstante, fue el primero en recuperar su sangre fría y al fin, volviéndose hacia Lex con gran dignidad, reemprendió su discurso. Será con perfecta aquiescencia que satisfacemos con curiosidad razonable por parte de unos huéspedes tan ilustres, pese a que ellos no han sido invitados. Sepan que yo soy el monarca de este imperio y que reino aquí sin menoscabo con este título, el Rey Peste I. Esta sala que ustedes suponen muy injuriosamente ser la tienda de Will Gimble, el empresario de pompas fúnebres, un hombre a quien no conocemos y cuya apelación plebeya no había oído jamás antes de esta noche, despellejando nuestras reales orejas, esta sala, digo, es la sala del trono de nuestro palacio, consagrada a los consejos de nuestro reino y a otros destinos de un orden sacro y superior. Los otros personajes ilustres que ustedes contemplan son nuestra familia y llevan la marca de origen real en sus nombres respectivos. Déjenme presentarles a Su Gracia del Archiduque Pestífero, Su Gracia del Duque Pestilencial, Su Gracia del Duque Tempestuoso y, por supuesto, Su Alteza Serenísima la Archiduquesa Ana Peste. En lo que respecta a su pregunta relativa a los asuntos que nos traemos aquí en un consejo, no sería eso responder que tales asuntos conciernen a nuestro interés real y privado, y así pues, concerniéndonos a nosotros mismos, no tienen absoluta importancia si no es para vosotros. Pero, en consideración al trato que ustedes podrán reivindicar en su calidad de huéspedes y de extranjeros,
no desdeñaremos decirles que estamos aquí esta noche, preparados por profundas búsquedas y cuidadosas investigaciones, para examinar, analizar y determinar operativamente el espíritu indefinible, las incomprensibles cualidades y la naturaleza de esos inestimables tesoros de la boca, vinos, cervezas y licores de esta excelente metrópoli, para, al hacerlo así, no solo alcanzar nuestro objetivo, sino también para aumentar la verdadera prosperidad de este soberano que no es de este mundo, que reina sobre todos nosotros, cuyos dominios no tienen límites y cuyo nombre es la muerte. Cuyo nombre es Davy Jones, exclamó Tarpaulin, sirviéndole a la dama sentada a su lado un cráneo lleno de licor y sirviéndose otro para él. profundo granuja, Dijo el presidente, volviendo su atención hacia el digno Hugh. profano y execrable guasón. Nosotros hemos dicho que en razón de estos derechos que en absoluto nos sentimos inclinados a violar, incluso en tu sucia persona, condescendemos a responder a tus groseras e intempestivas preguntas. Sin embargo, creemos que, vista tu profana intrusión en nuestro consejo, es nuestro deber condenaros, a ti y a tu compañero, a cada uno un galón de ron de melaza, que beberán a la prosperidad de nuestro reino, de un solo trago y de rodillas, tras lo cual serán libres, el uno y el otro, de seguir su camino o de quedarse con nosotros sin compartir los privilegios de nuestra mesa, según su gusto personal y respectivo. Así lo digo y que se demande. Tal cosa es absolutamente imposible, Replicó Lex, a quien los grandes aires y la dignidad del rey Peste I habían sin duda inspirado algunos sentimientos de respeto, y que se había levantado y apoyado contra la mesa mientras el monarca hablaba. Pues, su majestad, No veo cómo sería posible meter en mi cala ni la cuarta parte de ese licor del que acaba de hablar su majestad. No voy a hablar de todas las mercancías que desde esta mañana hemos cargado a nuestro bordo a modo de lastre. Ni le mencionaré tampoco las diversas cervezas y licores que hemos embarcado esta noche en distintos puertos. Pero sí precisaré que, por el momento, tengo un fuerte cargamento de ham and stuff, tomado y debidamente pagado en la enseña del alegre lobo del mar. Su majestad querrá, pues, que lo bastante gracioso para tomar una buena voluntad este hecho, porque yo no quiero de forma alguna beber ni una gota más, y menos aún de esas sucias aguas de sentida que responde el nombre de ron con melaza. amarra eso. Interrumpió Tarpaulin, tan asombrado por el largo del discurso de su camarada como la naturaleza de su negativa. Amarra eso, marinero de agua dulce. Muy pronto habrás soltado el mango, Lex. Te lo digo yo. Mi quilla todavía es ligera, mientras que la tuya, le confieso, me parece un poco descorada. Y, en cuanto a tu parte de carga, pues bien, antes que quitarle un solo grano, yo encontraré lugar para ella en mi abordo. Pero, ese arreglo está en completo desacuerdo con los términos de la sentencia o condena. Su naturaleza es médica, por lo tanto inconmutable y sin apelación. Las condiciones que le hemos expuesto serán cumplidas al pie de la letra y, sin un minuto de vacilación. De lo contrario, nosotros decretaremos que sean atados junto con el cuello y los talones y debidamente ahogados como rebeldes en el barril de cerveza que veo allí. ¡Qué sentencia! ¡Gran sentencia! ¡Equitativa! ¡Juiciosa sentencia! ¡Un glorioso decreto! ¡Una muy digna, muy irreprochable y muy santa condena! Exclamaron a la vez todos los miembros de la familia Peste. El rey hizo plegar su frente con innumerables arrugas. El hombrecillo gostoso resopló como fuelle. La dama de la mortaja de lino hizo ondular su nariz a derecha e izquierda. El caballero del calzón convulsionó sus orejas. La dama del sudario abrió las fauces como un pez en agonía. Y el hombre del ataúd de cabo pareció más tieso y rodó los ojos hacia el techo. Tronó Tarpaulin, ahogándose de risa y sin miramientos ante la agitación general. Ya decía cuando el señor Rey Peste nos condenaba que en cuanto a la cuestión de 2 o 3 galones, más o menos con ron de melaza, que esa bagatela no era para nada un buen y salido barco como yo, incluso aunque estuviese bien cargado, pero cuando se trata de beber a la salud del diablo, ¡al que Dios te absuelva! Y ponerme de rodillas delante de villana majestad que tenemos ahí, lo que yo sé, también como es que sea un pecador, es que no soy como Tingirle Burle, el burlador. En cuanto al por qué no lo sea, es algo que sobrepasa los medios de mi inteligencia. No le fue posible acabar tranquilamente su discurso, pues, al nombre de Tim Hurgy Burley, todos los convidados saltaron de sus asientos. ¡Traición! 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 ¡Traición a su majestad! Gritó la mujer de la enorme boca mientras agarraba la parte posterior de sus calzones al infortunado Tarpaulin, que en ese momento preciso llevaba el licor de un cráneo y lo levantó vívidamente en el aire, y lo metía sin más ceremonia dentro del enorme barril desfondado y lleno de su cerveza favorita. Agitándose de aquí para allá durante unos segundos, como una manzana en un bote de ponche, desapareció al fin en el torbellino de espuma que sus esfuerzos habían levantado en el líquido, ya de por sí altamente espumoso. Pero el gran marinero no vio con resignación el chasco de su camarada. Precipitando al rey Peste a través de la trampa abierta, el valiente Lex la cerró con violencia a continuación con un juramento y corrió al centro de la sala.
Allí, agarrando el esqueleto colgado encima de la mesa, tiró de él con tanta energía que consiguió arrancarlo al tiempo que se apagaban los últimos rayos de luz y lo arrojó contra el hombrecillo gotoso, rompiéndole el cerebro. Precipitándose luego con todas sus fuerzas contra el fatal tonel lleno de cerveza de octubre y de Hugh Tarpaulin, lo volcó en un instante y lo hizo rodar. Surgió de él un diluvio de licor tan furioso, tan impetuoso, tan invasor, que la sala fue inundada de un muro al otro mientras la mesa se derrumbaba con todo su contenido. Los caballetes caían. El lebrillo de punch se precipitaba contra la chimenea y las damas se convulsionaban en sendos ataques de nervios. Miles de artículos fúnebres se debatían de un lado a otro. Los frascos, las jarras, las gruesas botellas vestidas de junquillo se confundían en un espantoso revoltijo, mientras las garrafas con su faldón de mimbre chocaban desesperadas contra los bocoyes acorazados de cuerda. El hombre de las angustias quedó ahogado al momento. El gentleman paralítico navegaba hacia un mar adentro en su ataúd, y el victorioso Alex, cogiendo por el talle a la gorda dama del sudario, se precipitó con ella a la calle y puso rumbo bien derecho a la dirección del Free and Easy, ciñendo bien el viento y revolcando al terrible Tarpaulin, quien, habiendo estornudado 3 o 4 veces, jadeaba y resoplaba tras él en compañía de la archiduquesa Ana Peste. Bueno, ese fue el cuento de El Rey Peste, este cuento completo de Edgar Allan Poe, narrado por su servidor Moon. Y pues quiero agradecerles por haber llegado hasta este punto, haber escuchado el episodio. Y les recuerdo que hay más aquí en el podcast que espero les guste, les puedan escuchar. Pues hay varios títulos de varios libros que tal vez les puedan interesar. Si les interesó este episodio o les interesa conocer algún otro que sea narrado, pues nos pueden encontrar en Amazon Music, Spotify, YouTube y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que son isICuenMoon66, tanto en TikTok como en Instagram y en X, lo que era Twitter. Me pueden encontrar como Historias y Cuentos Moon, donde ahí por el momento no hay contenido, pero en TikTok e Instagram pues subimos como clips o fragmentos, es decir, una notificación, ¡hey! Ya hay episodio, puedes ir a verlo. Pues eso es hasta la fecha de esta pequeñísima comunidad que es Historias y Cuentos. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado. Si les gustó, pues me ayudarías muchísimo a seguir creciendo este canal, este pequeñito canal, dando like, suscribirse y compartiéndolo a las personas que crees que les gustan las narraciones y los cuentos. Si no te gustó, gracias por habernos escuchado. Y si no te gustó, pero sabes de que a alguien que a lo mejor le pueda gustar, pues compártelo, nos ayudarías a seguir creciendo poco a poco. Yo soy Moon, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos a la próxima, en el siguiente episodio. Y como el Rey Peste les digo que tengan un excelente día, yo lo decreto. Les digo, pasen una excelente semana. Esperen el siguiente episodio que Moon, nuestro gran narrador y conserje, que no sé qué sea. Nos vemos para la siguiente. Hasta la próxima, el Rey Peste los despide.